Buenas tardes, nos encontramos con la doctora Mar Pérez Peña del Llano. Ella es vocal de ultrasonido en el 35º Congreso de la SERAM, es jefa de radiodiagnóstico del Hospital Álvarez Builla de Mieres, Asturias, y también pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Ultrasonidos, la SEUS. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Hola, bien, todo bien, muchas gracias. Pues gracias por estar con nosotros. Yo voy a preguntarte por la aportación de la ecografía de tórax para las patologías relacionadas con la COVID-19, que ha sido enorme. ¿Cómo se va a afrontar este tema en el Congreso? Bueno, la verdad es que la organización de este congreso empezó hace ya 3 años y no contábamos para nada con la Sí, llegada claro. de esta pandemia, que además ha sido un auténtico trastorno en lo que fue la misma organización, ¿no? De hecho, lo hemos tenido que posponer ya 2 veces de fecha y hemos tenido que acabar realizándolo en formato, bueno, pues digital, ¿no? No hemos podido hacer el formato presencial, que hubiera sido el deseable. Al estar el programa ya preparado, el comité científico de este congreso lo que decidió fue hacer un día a mayores acerca de COVID, ¿no? Relacionado con todos los aspectos relativos a COVID, organización de los servicios, adaptación de la radiología a la pandemia y en concreto en este caso pues también la utilización de las técnicas de imagen para diagnóstico de COVID. En ese sentido, la ecografía pues era una técnica ecografía de tórax, era una técnica bastante desconocida, de poca aplicación y, sin embargo, ha resultado ser muy útil para el COVID, ya que debemos tener en cuenta que los pacientes en estado grave, los que están en las UBIs, no se pueden desplazar a los servicios de radiología, de tal manera que el poder disponer de una técnica que te permite valorar todos los segmentos del pulmón en pie de cama, como es el caso de la ecografía, pues ha sido francamente una herramienta de muchísima utilidad y que ha resuelto muchos problemas diagnósticos y de pronóstico en estos pacientes. En el Congreso se abordarán todos los temas relativos al COVID en el sábado 22, ¿no? Es una jornada completa de COVID y en concreto hay una sesión en la que se hablará del papel de la ecografía torácica para el diagnóstico de estos pacientes. ¿Es también de utilidad para el seguimiento de los pacientes o solo para el diagnóstico? Es de gran utilidad para el diagnóstico ante la presencia de infiltrados de unas características determinadas en los pulmones. Se puede hacer en el contexto de esta pandemia un diagnóstico certero de COVID y, por supuesto, para el seguimiento y pronóstico. Es decir, si les vamos haciendo ecografías sucesivas a los pacientes que están en la UCI y vemos que empeoran, aumentan los infiltrados, sabremos que su pronóstico es peor que si se van resolviendo los infiltrados en las ecografías sucesivas, con lo cual sí es un marcador de seguimiento y pronóstico muy importante. Otro de los temas relevantes, doctora, que se van a tratar es el contraste ultrasonográfico en radiología pediátrica. ¿Qué problemas resuelve esta técnica? Bueno, el contraste en ultrasonografía es probablemente de los menos desarrollados dentro de las diferentes técnicas de imágenes radiológicas, siendo mucho más frecuente los empleados en TAC y resonancia. Pero obviamente en pediatría nos encontramos ante unos pacientes con una serie de particularidades, entre ellas la edad que poseen, que son pacientes mucho más radiosensibles, es decir, con más tendencia a sufrir daños por la radiación ionizante, y es por ello que en ellos tendemos a priorizar las técnicas realizadas con ultrasonido, que no aporta radiación. En este sentido, hace ya años que se descubrió un contraste ultrasonográfico que además es un contraste bastante inocuo, que no suele producir reacciones alérgicas, a diferencia de los contrastes utilizados en TAC y resonancia, y que además presenta una eliminación por pulmón, con lo cual
por las vías respiratorias, con lo cual evita todos los efectos adversos de la eliminación por riñón que tienen los contrastes empleados en TAC y resonancia. En este sentido, las primeras aplicaciones que se hicieron con contraste en el campo de la pediatría fue en ultrasonido, me refiero, fue en estructuras endocavitarias, es decir, por ejemplo, en el interior de la vejiga, en el interior de cavidades del organismo donde el contraste podría ser menos peligroso que cuando se mete en sangre. Así, en todas las aplicaciones de la ecografía urológica con contraste, gracias a ellas se ha podido eliminar, ¿no?, en el campo de pediatría los estudios que hacíamos previamente de telemando, en los que se aportaba radiación ionizante a los niños y además un contraste más agresivo que era el contraste iodado, con lo cual el contraste en pediatría tiene esas dos vertientes. Uno es su uso dentro de cavidades y, por otro lado, y en los últimos años se ha ido desarrollando más, la utilización también como contraste intravenoso, porque, como he dicho, es un contraste más inocuo, con una eliminación por la vía respiratoria más banal que la eliminación de los contrastes de TAC y resonancia, y permite la detección y caracterización de muchas lesiones en el organismo. Probablemente donde más desarrollado esté es en el hígado y, bueno, pues permite realizar exploraciones de ecografía, es decir, sin radiación ionizante, y hacer estudios dinámicos con este contraste ultrasonográfico que van a ser mucho menos dañinas en el campo de la pediatría. Pues muy interesante lo que nos ha contado. ¿Qué otras novedades acerca de la ecografía se abordarán en este evento, en el Congreso SERAM 2021? Bueno, pues aparte de estos que ya hemos comentado, hablaremos también en este congreso, que es un congreso pionero en cuanto a lo que es el realizar sesiones transversales con otras áreas de la radiología. Normalmente antes hacíamos programas más independientes, ultrasonido por un lado, abdomen por otro lado, etcétera. Al hacer sesiones transversales, pues hablaremos del papel de la ecografía dentro de las diferentes secciones de imagen del organismo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, con abdomen una sesión muy interesante en la que se hablará tanto de páncreas como de enfermedad inflamatoria intestinal, que tanto el uno como el otro eran terrenos habitualmente más característicos del TAC y de la resonancia. Sin embargo, precisamente con los avances en los equipos de ecografía y también con la administración de este contraste ultrasonográfico, también muy útil en adultos, pues permite llegar a diagnósticos y a caracterización de lesiones mediante ecografía en estas dos áreas. Por otro lado, también haremos una sesión con la vocalía de músculo esquelético, hablando de la ecografía desde una dimensión de la ecografía dinámica, es decir, la ecografía, a diferencia del TAC y la resonancia, si bien tiene ciertos inconvenientes, como que es más operador dependiente, tiene una ventaja muy interesante y es que permite hacer estudios dinámicos, de tal manera que podemos hacer estudios de las diferentes partes del sistema osteoarticular en movimiento, ¿no? Y eso es muy útil para valorar, pues, cómo funcionan los músculos, los tendones, las articulaciones, etcétera, cuando están sometidas a cualquier patología, ¿no? También haremos un abordaje de la ecografía desde un punto de vista de gestión, ¿no? La ecografía es una técnica que está muy amenazada dentro del campo de la radiología, ya que es una técnica muy atractiva para el resto de especialidades. Así, de forma ya tradicional, bueno, pues especialistas de otras áreas como digestólogos, cardiólogos, endocrinos, urólogos, traumatólogos, comienzan a realizar ecografías en sus consultas y ponen en amenaza la continuación del desarrollo de la ecografía en radiología. Por eso los radiólogos
debemos realmente hacernos conscientes de esta problemática e intentar habilitar fórmulas para que esto no ocurra, ¿no? En el Congreso vamos a presentar una mesa de debate en la cual se observará la perspectiva de radiólogos que creen que la ecografía debe seguir siendo realizada exclusivamente por el radiólogo y otros radiólogos que consideran que se puede formar a los técnicos en imagen radiológica para la realización de exploraciones sencillas y estandarizadas de ecografía para que puedan servir como apoyo, como complemento al trabajo que desarrollamos los radiólogos. Y bueno, se generará un debate interesante porque hay dos corrientes muy diferenciadas en este sentido, ¿no? Entonces, esa será otra de las novedades. ¿Hay alguna postura oficial de la SEUS en este debate, en estas dos posturas? No sé si puede contarnos. La Sociedad Española de Ultrasonido somos muy partidarios de que la ecografía la realice el radiólogo porque requiere pues unos conocimientos que no son solo los de imagen y los de lo que es la técnica propia de adquisición de la imagen, sino unos conocimientos anatómicos, semiológicos, unos conocimientos clínicos que, bueno, nos hacen creer realmente que la ecografía en manos del radiólogo es como más partido se le saca a la hora de hacer diagnósticos. Pero bueno, ya digo que mismamente la Sociedad Española de Radiología Médica pues tiene diversas corrientes y opiniones al respecto, con lo cual, bueno, vamos a enfrentar en ese debate a los que opinan de una manera, personas todas de prestigio y muy respetables que opinan de una manera y de otra, también con una perspectiva legal para que veamos hasta qué punto tiene esta política, ¿no? una cobertura legal adecuada, etcétera. Yo creo que va a ser muy interesante, sí. Sin duda, muy interesante y también enriquecedor, ¿no? Para las dos partes. Pues muchísimas gracias, doctora, por habernos atendido y nada, que disfrute del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Un placer, ha sido un placer. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias.